disfrutando de estas entrevistas con los directores y las directoras que participan en esta sexta edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, y le damos la bienvenida desde Perú, desde Arequipa precisamente, a Miguel Barreda. Él es el director de La Cantera, una película que compite en la serie, bueno, en la categoría de ficción en este festival. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contento de poder conversar contigo y con las espectadoras, los espectadores del festival. Obviamente hubiera sido pues un gusto más grande conocer Jujuy, de la tierra de la que me han hablado muy bien. Hace algunos años otra producción nuestra, el documental La Señal, de mi socio Leandro Pinto, estuvo también en el festival y pues me habló muy bien de todos ustedes y muy bien de Jujuy. Bueno, esperemos que a futuro puedas visitarnos, entonces, quizás en otra edición. Ojalá. Bueno, contanos un poco acerca de este drama de venganza tremendo que se puede ver hoy en la plataforma del festival, que lo pueden ver hoy hasta las 0 horas. Está en competencia, la gente también puede opinar, puede dejar su voto, el voto del público. Bueno, ¿cómo surge Arequipa? Si quieres contarnos un poco para entrar en contexto de lo que es esa ciudad. Bueno, Arequipa es según todos los demás peruanos, la segunda ciudad más importante del país. Según los arequipeños, pues obviamente es la primera. La principal. Y cuenta como te das cuenta ya por mi manera de expresarme, pues con una idiosincrasia y un factor de identidad regional muy, muy, muy fuerte. Y parte de ese factor de identificación tiene mucho que ver con nuestro patrimonio monumental, con nuestro patrimonio histórico, ¿no? Somos una ciudad mesocrática que se ha creado pues a partir de un mestizaje muy, 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 y un intercambio cultural muy fuerte, y esto se manifiesta en nuestra arquitectura colonial republicana, construida a base de un material que es una piedra volcánica que se extrae en las canteras aledañas a la ciudad, ¿no? Nuestra zona monumental pues, se caracteriza por este material, y este material se extrae en unas condiciones que no han variado mucho en los últimos 300, 400 años de manera completamente artesanal por personas que son artesanos, que son labradores de esta piedra, cortadores de esta piedra que nosotros denominamos sillar, y que pues realizan un trabajo que es pues impresionante, ¿no? O sea, estos hombres se adentran en estas quebradas y con métodos artesanales, otro trabajo manual, extraen este material. Y este trabajo de ellos me fascinó desde mucho tiempo, desde que yo estaba en el colegio y conocí las canteras o conocí el trabajo de estas personas. Y hace 10 años, perdón, hace más, hace ya casi 14 años, hice un documental didáctico sobre el trabajo de los cortadores de sillar y pude conocerlos, pude conocer su manera de trabajar, quedé muy impresionado, y también por el paisaje en el que ellos se desenvuelven pues es sobrecogedor, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, una reflexión sobre la impunidad. Tú sabes que Perú lamentablemente es un país donde la justicia tiene precio, donde si cometes un delito, pues tienes opciones, y si tienes dinero, tienes muy, muy escasas opciones de terminar siendo juzgado, ¿no? Esa impunidad que se ha vuelto prácticamente un modus operandi, incluso de nuestra clase política, es algo que nos preocupa mucho, es algo que a veces ante la impotencia que sentimos ante ello, pues decimos, pucha, ¿por qué no me dan ganas de tomar la justicia por mano propia, ¿no? Entonces, esa reflexión unida a la idea de hacer una película en este paisaje, pues se unieron dieron forma a La Cantera, ¿no? Ese fue el génesis de la película, ¿no? Esas dos cosas, y ahí fue surgiendo poco a poco el drama como tal. ¿Y cómo fue hacer un rodaje ahí? Porque el contexto que uno puede apreciar, ¿no?, como espectador, es un trabajo sufrido, en condiciones climáticas también, ¿no? Muy, muy críticas, me imagino yo, bajo el rayo del sol. Está en altura, me imagino que está, no sé si a 3.000 metros de altura o a qué altura están, o quizás no tanto, pero uno lo ve como sufrido el trabajo y acompañaba, ¿no?, a este dolor y este sufrimiento de este niño que perdió a su padre y logró, digamos, pasar la pantalla, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje, el trabajo ahí en todo ese contexto? Bueno,
En primer lugar, yo no suelo quejarme de las condiciones, Ajá. porque tú sabes que a los cineastas nadie nos obliga a hacer películas, Claro, ¿no? O sea, sí. hasta ahora. Entonces, si, si, Si si, te si alguien me gusta y lo hubiera dicho, quieres hacer, hay que aguantarse, digamos, todo. efectivamente. Y nosotros como cineastas, pues estamos en las canteras 2 meses, ¿no? En la preparación y el rodaje y tal, y luego regresamos a nuestras Claro, casas a editar en nuestro estudio, y los señores, los cortadores de sillar siguen ahí, y van a seguir ahí quizás por sí. varias generaciones más, ojalá. Bueno, pero ellos sí tienen que combatir, como tú dices, contra la radiación, que aquí en Arequipa Ujú. alcanza niveles muy, muy, muy altos. Quienes conocen las escalas, pues aquí tenemos radiación de 12, 13, 14, que son escalas muy, muy, muy altas. Muchísimos. Sí. Estamos aquí en Arequipa a 2.400 metros de altura, lo cual para, Ah, bueno, los que vivimos aquí no son, no claro, son cifras muy espectaculares, pero cuando vives a nivel del mar ya es otra cosa. En todo caso, sí, el mes que estuvimos en las canteras, pues tuvimos que adaptarnos, tuvimos que llevar también todo lo necesario para protegernos, para proteger a los actores, al equipo técnico, y establecer todo nuestro mecanismo de toda nuestra parafernalia y herramienta cinematográfica en ese lugar. Obviamente contamos con el apoyo y con la anuencia de los cortadores de sillar que participaron en la película para poder producirla, porque sin ellos no habríamos podido dar ni un claro. paso. En primer lugar, los buscamos, les contamos sobre el propósito que teníamos, sobre cómo iba a Ujú. ser la película, de qué trataba. Incluso en la fase previa a la filmación, yo cambié cosas del guión por las historias que me comentaron los cortadores, porque yo tenía guión armado en base a algo, y ellos aportaron información de los problemas cotidianos que tienen y que se incluyen luego en la película, y que fueron pues muy, muy, muy valiosos. Y luego, durante la preparación y el rodaje, su participación fue decisiva porque ellos conocen los caminos, Claro. nos ayudaron muchísimo para construir nuestra base de operaciones, guiarnos, acompañarnos, cuidar nuestra seguridad, porque también nos indicaban, mira, no vayas por aquí, ve por acá, aquí no te puedes Ujú. apoyar, aquí sí, Sí. ¿no? Aquí puedes clavar una estaca, aquí no, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un gran apoyo. Y luego la dirección de fotografía, para la dirección de fotografía y dirección de arte fue un gran reto trabajar en las canteras por ese resplandor del sol. Cuando uno Claro, sí, va sí. por primera vez dice, ah, qué luz tan hermosa que hay en Arequipa, se puede tomar fotos, se puede filmar, y luego te das cuenta que cuando tomas una foto, y más cuando registras en video, en cine digital, pues el rango de contrastes es tan grande que tienes que hacer mucho trabajo para compensar esa diferencia, y no puedes controlar esa luz, ¿no? Lo que puedes Ujú. controlar son las sombras, pero no la luz. Entonces, en base a eso tuvimos que trabajar. ¿Y cuál fue como el reto, lo más difícil de llevar a cabo? ¿Alguna imagen, no sé, en la parte del derrumbe, imagino yo? ¿O qué escena fue quizás la más Mm, difícil? Bueno, para mí en particular, bueno, fue paradójico porque hay secuencias muy complejas que significaban coreografías de, Sí. de- de actores, cámara, un descenso por una quebrada, ¿no? En que el operador y director de fotografía, Leandro, tenía que estar asegurado con una persona que lo guiaba con una cuerda, Ujú. cargando toda la cámara estabilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y el actor caminando por el borde de un caminito muy estrecho, pero ese momento, por ejemplo, fluyó muy bien, o sea, con ensayos, pero yo recuerdo con más dificultad el momento en que tuvimos que esperar 2 horas y media para que la luz estuviera, o nosotros estuviéramos en una posición respecto al sol que era Sí. conveniente, ¿no? O sea, esos Ajá. momentos, o a veces nos tocó repetir muchísimas veces una cosa que era relativamente sencilla, ¿no? Era una caminata del personaje de un punto a otro, ¿no? Pero nuevamente, o sea, la luz, el resplandor, el reflejo, nos ponía muchas dificultades, y lo que normalmente, entre comillas, se hubiera podido filmar en 15 minutos, se filmó en 1 hora. Pero no, yo creo que la complejidad se traduce en muchos casos cuando hacemos ficción en reto, ¿no? Y Ujú. nuestra satisfacción es asumirlo, nuestra satisfacción es ver que todos los departamentos están alertas, están concentrados, están pendientes, están haciendo bien su trabajo porque les importa mucho que salga bien. Entonces, yo creo que
Ese es más el sentimiento que tengo cuando me preguntas respecto a dificultades. Bien. Y los actores me decías que, bueno, habían actores y otros no actores que eran la propia gente de Arequipa, ¿no? Sí, bueno, los cortadores de sillar, los Sí, canteros, como se les decía aquí, porque ellos mismos no les gusta que les digan canteros, sino ellos mismos se denominan cortadores de sillar. cortadores de Eh, sillar, sí, bien. sí, todos son auténticos. Los que se ven en la película son los que Sí, son. Y hay un actor que lamentablemente falleció hace 2 años, Arcadio Ramos, que es como el viejo mentor del joven protagonista, que es un actor arequipeño, era un actor arequipeño. Él estuvo varios meses aprendiendo a usar las herramientas, aprendiendo a moverse en la mm, cantera para asumir ese papel. Y luego, bueno, Carlos Rudas, el protagonista, es el primer protagónico que asume en cine para un largometraje. Anteriormente había hecho un corto o dos y teatro, ¿no? Em, con John Dávila, el antagonista de la película, yo había trabajado anteriormente en 2 películas, entonces ya lo conocía, ya conocía su trabajo. Y Andrea Pani Laura, que es la protagonista femenina, es una sí. actriz peruana que vive en Alemania y que yo contacté a través de conocidos y le propuse este papel y felizmente le gustó. En tu opinión, ¿por qué crees que no ha cambiado, no se ha modernizado el sistema de trabajo de los cortadores de De los sillar? cortadores de sillar. Sí. Bueno, porque es una tarea artesanal, ¿no? Es una Mm, tarea artesanal y en muchos casos según ellos me lo contaron, ¿no? Yo sí. creo que hay una posición ahí bastante conservadora en Ajá, cuanto al hecho de que ellos controlan completamente su oficio. Es decir, no dependen, digamos, de otras personas o no trabajan para otras claro. personas, trabajan para sí Mm, mismos, ¿no? sí, De cada uno, del trabajo de cada uno depende de cuánto ganen, porque ellos pueden hacer lo que pueden labrar 10 bloques al día o pueden labrar los más expertos y más fuertes, pueden labrar hasta 20 bloques al día y otros labrarán 5, pero depende de cómo organicen su tiempo y luego ya lo venden a intermediarios, pero no tienen un jefe, un capataz, un dueño que les claro. impone, ¿no? En ese sentido, pues ellos mantienen el control. Y es muy curioso porque desde que hice ese documental y veía y le decía, pero ¿por qué no utilizan guantes? Decía, ¿por qué no se protegen la Claro. mano? No, es que con los guantes se nos resbala la barreta. Sí, ¿Por qué no se ponen botas? Es que las botas hace mucho calor y con las botas nos suda mucho el pie y nos podemos caer. Mejor así descalzos, muchos trabajan descalzos o con unas hojotas. Entonces, es eso, el trabajo artesanal está lo tiene tan incorporado, ¿no? claro. Tú los ves caminar por esas quebradas y dices, pucha, el hombre, ¿no? O sea, uno no se Mm, acercaría ni al borde ahí sin un sistema de seguridad, y sí, ellos sí. caminan con la mayor confianza. O sea, es algo que tiene que ver, la vida y el oficio está tan fusionada, Ensamblada, claro. sí, que por eso creo que no ha cambiado. Y un poco Y la no película puedes cortar muestra el eso sillar con también, máquinas. ¿no? ¿Perdón? Claro, que la película también un poco muestra eso en la Sí, historia, sí, de sí, ese negarse era, a era que el venga gente de propósito, ¿no? afuera. Era el propósito, sí, transmitir Claro, también esa amenaza real que sí. sufren los cortadores de sillar. Ese fue el gran aporte de Mm, ellos, ¿no? Que nosotros descubrimos que efectivamente, o sea, suponíamos que existía esa amenaza y ellos lo certificaron, ¿no? El tráfico de terrenos en el que están mm. involucradas incluso autoridades y otras amenazas que pueden terminar con el oficio. También que el material cada vez se utiliza menos, ¿no? Entonces ya no se utiliza tanto para construcción, solo para decoración o para la construcción de muros perimétricos, entonces ya no se construyen muchas casas con sillar. Quienes no podían permitirse un material mejor, ahora Mm. suplen el sillar por bloquetas de cemento que son más baratas, entonces, y las casas antiguas que se construían aquí, bueno, esta casa en la que estoy ahora, que es de los años 40 del siglo XX, está construida con sillar, pero muchas casas antiguas, me refiero de hasta hace 100 o 200 años atrás, pues se construían con sillar, pero con muros de 1,5 metros de ancho, para que resistan los temblores, pero ahora ya nadie podría permitirse comprar esa cantidad de material. Miguel, uno puede apreciar, ¿no? El sonido real, digamos, de la película, con pocos diálogos, ¿no? Música
creo, no recuerdo haber escuchado como, No hay. no había Si no, música. no hay, solo... Lo pensaste siempre así? ¿Como que querías mostrar así el propio silencio, el propio ruido natural de todo el escenario? Sí, bueno, yo venía de hacer un largometraje que se llama Encadenados, Ujú. que consiste en 10 episodios, en 10 capítulos, que son 10 monólogos, ¿no? O sea, una película hecha completamente en base a diálogos, en base a palabra y con mucha música. Entonces dije, bueno, vamos a explorar Mm, ahora otro camino y la película en sí, el guión pedía es ser escuetos, porque el paisaje es árido, los cortadores ya no hablan cuando están trabajando, muchos de ellos sí se acompañan, que trabajan solos en sus respectivos puestos donde están ubicados, muchos se acompañan por la radio, tienen la radio encendida, pero muchos no, o sea, porque tampoco llega bien la señal de la radio y trabajan en silencio. Entonces, y cuando descansan, se agrupan, entre ellos no se dicen mucho. Entonces, ese silencio y en la cantera, cuando fuimos con el director de sonido, con Fernando Bedoya, nos dimos cuenta de que había muchos sonidos que aparentemente no llamaban tanto la atención, pero había infinidad de pajaritos y insectos y el viento entre las ramitas secas que transcurren. Entonces, había un paisaje sonoro importante que decidimos rescatar y transmitir y transportar de esa forma. Y cuando estaba editando la película, intenté apoyar con música alguna secuencia, le pedí a artistas conocidos míos que probaran con alguna textura que no fuera precisamente música, sino incluso alguna percusión que repitiera el cincel, el martillo sobre la piedra, etcétera, y no funcionó. O sea, como que la película lo rechazaba. Los mira, intentos que claro. hicimos de aportarle una banda sonora fueron rechazados por la película. Y nos dimos cuenta que con una sola canción que canta una persona en la película era Ujú. suficiente. O sea, si había un momento musical, era ese. Era Entonces, ese. sí, por eso decidimos dejarla así como está. Bien. Bueno, Miguel, estamos en vivo en nuestras redes sociales, tanto Facebook e Instagram. La gente puede participar también, opinar, dejar su inquietud o una pregunta, como José Romero Carrillo. Entiendo que es también un peruano, Sí, 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 periodista Pepe Peruano, peruano. sí, 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 no, Nos sí, lo saludamos conozco, desde claro. Ajá. acá. Dice, saludos Miguel, un fuerte abrazo hasta Arequipa. En tu opinión, ¿le afecta a estas nuevas pequeñas pantallas en época de pandemia para la apreciación total de la fotografía de la cantera? Evidentemente sí, 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 claro, porque uno piensa la película para verla en cierto modo, ¿no? O claro. sea, yo soy un cineasta de la vieja escuela, o sea, yo he aprendido a ver cine, a disfrutar el cine en estas salas que quizás muchos chicos de ahora Mm. conocen cada vez menos, Sí, en salas grandes, en pantallas grandes, el hecho social de salir de tu casa, moverte, quedar con otras personas o ir solo al cine también, ¿no? Y dejarte, o sea, ponerte a expensas de lo que tienes en la pantalla y de lo que ves y de lo que oyes. Eh, así aprendí a hacer cine y así es como me gustaría que vieran las películas que dirijo, porque están pensadas así, ¿no? Con sonido 5.1, envolvente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la reducción, y no lo digo, por favor, no lo tomen a mal, a una pantalla, en el mejor de los casos, si tienes la comodidad y la posibilidad de un televisor de 30, 40, 50 mm, pulgadas de diagonal, ¿no? O que ya, bueno, ya sería, pero luego apreciar en un dispositivo de 5 pulgadas de claro. diagonal, pues Ay, obviamente te va a quitar mucho de la sí. experiencia. Además que la corrección de color, y eso lo estamos estudiando, nos hemos dado cuenta que Mm, la corrección de color que se hace para el cine es una muy distinta a la que se tiene claro. que hacer para dispositivos portátiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, obviamente afecta la forma en que lo percibes, en cuanto la forma en que ha sido concebida es otra, ¿no? Pero estamos en una emergencia y en las emergencias pues hay que asumir que no podemos estar en las mismas condiciones, ¿no? Que cuando no estamos en emergencia. Bueno, a ver, Ángela Delgado Valdivia dice la cantera, para abrir los ojos
de los que no quieren ver, es decir, la mayoría de los habitantes de, y me imagino que será Perú, porque ahí termina el mensaje. Miguel Apaza Jiménez, felicidades Miguel, me gusta mucho tu filmografía. Angie Ponce, Miguel, talento de exportación. Qué bonita Bueno, entrevista. he Saludos avisado a Miguel, todos mis amigos para que estén ahora y perfecto, y digan que solo cosas escriban buenas. todo, Sí, está muy bien. sí, sí. Sí. Carmen Vergel, saludos Miguel, éxitos. Ángel Delgado, Valdivia dice, la cantera, la tragedia griega en tiempos contemporáneos. Felicidades, Miguel. Y bueno, y muchos saludos y felicitaciones por tu proyección aquí en este Festival de Cine de las Alturas. Entendemos que tuviste bueno, que, digamos, distribuirla en festivales, ¿no? No tuvo su estreno. Sí, justamente, mira, fuimos uno de los damnificados por la pandemia, por el estado de emergencia, porque el estreno comercial de la película estaba previsto para el Sí. 19 de marzo aquí en Perú, en 4 ciudades de Perú, Mm. y el 16 de marzo se comenzó el estado de emergencia, el confinamiento aquí, entonces ya los cines cerraron hasta hoy. No sabemos aún cuándo se iniciará lo que se llama aquí en Perú la fase 4 del reinicio de actividades económicas, que incluye los espectáculos, entre ellos pues el cine, ¿no? Pero estamos pendientes porque hay rumores de que pueden abrir los cines en octubre, que pueden abrir en noviembre, ¿no? Ajá. Pero estamos estudiando también si nos convendría estrenar inmediatamente apenas abran los cines, porque mucha gente está temerosa de volver a los cines. En fin, Claro. son muchos factores ahora y hay mucha incertidumbre, entonces no podemos asegurar cuándo podríamos estrenar, pero estamos alertas, ¿no? Sí, porque además dejamos todo, nos quedamos, como se dice, con el pan en la puerta del horno, porque habíamos hecho ya la campaña publicitaria, una gira con los Ah. actores por diferentes ciudades, dando conferencias de prensa, ¿no? Entonces ya hicimos una función para prensa en Lima, en fin, nos quedamos así, Claro. a punto de hacerse. ¿Y cómo va el autocine en Perú? ¿Está contemplado o no? Tengo entendido que en Lima ya se inició una Sí. experiencia de autocinema, ¿no? La verdad no sé cómo les está yendo. Mm. Sé que está funcionando en un centro comercial y otro en un barrio muy populoso, un distrito muy grande del sur de Lima, pero no tengo cifras o no he sentido una respuesta de cómo está funcionando. Pero lo que sí sé es que en los autocinemas no han puesto películas de estreno, sino ya películas muy Claro, conocidas, ¿no? Ujú, claro. sí, ujú, Sí, sí, sí. sí, 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 un poco como para darle a la sociedad algo de entretenimiento en plena pandemia. efectivamente. Ujú. Y dejando de lejos la pandemia, si no estuviese presente, ¿tenías pensado ir a la cantera, hacer una proyección ahí con la gente, con la gente de Arequipa, con los actores, con los trabajadores, para que se vean? Bueno, el avant premier, como se dice, pues lo estábamos programando para hacerlo aquí en Arequipa, en una cadena de cines, y en dicha función obviamente habrían estado presentes pues, los amigos cortadores de sillar, que ya también estaban listos, ¿no? Ya estaban preparados para participar en el estreno, ¿no? No hemos planeado aún una función especial. Las canteras son un lugar fascinante en los que también se pueden hacer algunas actividades culturales. Hay proyectos para convertirlos también en una zona atractiva como centro de espectáculos, centro cultural. No es fácil porque el acceso no es fácil, o sea, llegar a Claro. las canteras no es sencillo, pero por eso es complicado pensar en Mm. que un público, no digamos masivo, pero sí un público, una significativa cantidad de gente pudiera acceder a las canteras a disfrutar de un espectáculo como una proyección de una película en una pared de sillar, pues sería impresionante, pero, o una pantalla inflable, no lo sé, Claro. pero sí, es algo que también lo tenemos pendiente, ¿no? Pero no en primera línea, pero sí es un proyecto. ¿Qué tan difícil es conseguir un financiamiento en Perú para realizar cine? Aquí en Perú, el único fondo con el que contamos para financiar películas es el fondo público de fomento del Estado, ¿no? Que lo administra el Ministerio de Cultura y que anualmente pues, convoca concursos para el financiamiento de películas, ¿no?
todo tipo de películas, para largometrajes, ficción, documentales, cortometrajes, proyectos de gestión cultural, ¿no? El presupuesto con el que se cuenta anualmente es de aproximadamente $7 millones, ¿no? Que cuando, claro, tú mencionas cifras así en un contexto de industria internacional mundial de cine, ¿no? Si te escuchan en Hollywood, pues se van a reír de ti, obviamente, ¿no? Pero Claro, ese es el presupuesto porque no total hacemos, para claro, todo, y ¿no? hay que dividirlo en qué cantidad de cineastas tiene Perú. Bueno, Claro, muchos, bueno, sí, cada vez hay más y cada vez hay más proyectos, ¿no? O sea, este claro. año se han presentado para el concurso de largometrajes cerca de 140 proyectos, creo, no tengo la cifra exacta, pero más de 100 para obtener 6 o 7 premios, ¿no? Los premios máximos de financiamiento son de aproximadamente entre 150,000 y $180,000, ¿no? Para un largometraje, ¿no? Que pues, como muchos cineastas saben, eh, bueno, depende también mucho del concepto que tengas, pero que en muchos casos pues hay que buscar financiamiento extra, ¿no? Las Claro. películas que hemos hecho nosotros sí han sido concebidas teniendo en cuenta que esa podría ser la única fuente de financiamiento, aparte de los recursos propios y aparte de quizás eh, patrocinios, auspicios que se consiguen de la empresa privada que son muy, muy, muy pequeños. Pero si tienes el concepto de hacer una película que en Perú ya hacer un largometraje no te cuesta menos de $500,000, ¿no? En ciertas condiciones, entonces tienes que recurrir obviamente a una coproducción internacional, buscar fondos por otros caminos, ¿no? Pero, repito, mucho tiene que ver también con el concepto, ¿no? O sea, si yo soy consciente desde el punto de partida, desde el inicio de mi proyecto, que va a costar tanto, pues también tengo que ser consciente de que tengo que buscar financiamiento en otros lados. ¿Y la formación para los futuros cineastas es público-privado, únicamente privado? Hasta el momento, digo, lamentablemente entre comillas y entre paréntesis, solamente son posibilidades privadas de formación en cine, porque hay muchas universidades públicas que ofrecen en sus carreras de comunicaciones, departamentos de audiovisual, departamentos de publicidad, departamentos de cine, pero no tenemos una escuela pública de cine, que es algo que muchos cineastas estamos pidiendo desde hace años. Estamos pidiendo también que haya una cinemateca, no tenemos una cinemateca aún en Perú, son tareas urgentes que aún están por resolver. La cinemateca, un archivo cinematográfico audiovisual de la nación y la creación de una escuela pública de cine, porque ya hay mucho, mucho interés, hay una generación completa de cineastas autodidactas que están haciendo trabajos muy interesantes, muy importantes, algunos pocos que pueden irse a formar al extranjero, ¿no? Argentina, a Cuba, a España o a otros países, pues lo hacen, pero quien no puede, quien no cuenta con los recursos o quien necesitaría el apoyo de una entidad pública, pues no lo tiene aún. Entonces, es algo por lo que muchos cineastas estamos bregando ahora y que esperamos que sea una realidad próximamente. Miguel, ¿y tu idea es fortalecer bueno, esta industria ahí en Arequipa, como aportar tu granito de arena para que en Arequipa haya algo más, más presencial, ¿no? Más para que la gente tenga Pues acceso, ¿no? Al cine? Pues sí, mira, uno de los propósitos o de las motivaciones por las que hacemos cine aquí en Arequipa es la de participar en el proceso de descentralización. Sabes que Perú es un país muy centralizado, muy centralista, ¿no? En el que la concentración de poder, la concentración de influencia económica, política y cultural, pues se concentra, está demasiado en Lima, ¿no? Entonces, eso tiene pues muchas deficiencias y no es beneficioso para gran parte de la población del país, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que sí, la descentralización es una tarea muy importante y muy necesaria, ¿no? Porque hay mucha desigualdad en ese sentido. Entonces, sí, trabajar fuera de Lima, trabajar, como dicen aquí, en el interior, ¿no? O en el resto del Perú. Desde Lima se dice siempre Lima y el resto del país, ¿no? Entonces, nosotros que orgullosamente estamos en el resto del país, pues tratamos de aportar lo poco que podamos para, con nuestras producciones, también
aportar en la formación, aportar económicamente. Tú sabes que una película también genera empleo a Claro. especialistas, a artistas. Entonces, esas son las motivaciones. Y crear focos de producción. Felizmente hay en Cusco, en Huancayo, en Trujillo, en Piura, en Pucallpa, ya en muchas regiones del país, ahí se están armando focos de producción que ojalá con el futuro pues, y con el progreso y el proceso de desarrollo de una industria cinematográfica se conviertan eso en centros importantes. Bien. Muy bien, Miguel, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Felicitarte nuevamente por tu película. Está todavía habilitada en nuestra plataforma del festival. Y bueno, esperamos que sigas disfrutando vos vía online de esta ceremonia que, bueno, que va a terminar el 20 de septiembre. Claro que sí. Nuevamente, muchísimas gracias por incluir la película en la programación del festival, que pues tiene, he visto películas muy importantes, incluso hay una de una realizadora, amiga y colega ecuatoriana, Gabriela Calvache, que también está en competencia, La Mala Noche, ¿no? Me siento muy honrado por estar al lado pues, de obras tan importantes y eso, que las espectadoras, los espectadores sigan disfrutando. Bueno, muchas gracias.